¿Qué es lo que dice la receta? Pero primero nos demos los datos. Precio de venta, 105.000. Costo variable, 67.000. ¿Qué sigue después? Costos fijos totales, 35 millones. ¿ya? Y 25%. Pregunta A, margen de contribución unitario. Serían 205 menos 67.000 igual 38.000. Segunda pregunta, margen de contribución porcentual. Contribución porcentual. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esto? Los 38.000 38.000 dividido por el precio de eso lo siento así. y eso da Eso da 0,361. Por el 100 es 36,9%. 38.000 dividido 105, 36,19%. O lo que es lo mismo, 0,3619. ¿Cuánto te dio Si es que lo toman en porcentaje o en tanto por uno. de los gastos en variables, de los unidades? Punto de equilibrio en unidades. Tenemos los costos fijos dividido en margen de contribución, 38.000. $921,05. 21,05 o nos aproximamos a los 922. ¿Por qué? Por el término del... ¿Ya? Punto equilibrio financiero serían los 35 millones 35 millones dividido por el margen dividido 0,3619 igual sería 96 millones 710 mil. 96 millones 711.000 799. Determine la utilidad bruta antes de impuesto al vender 300 unidades. Esta es la A, B, C, D, E. Ingresos por venta serían los 300 por 5.000, 31 millones y medio. Costo de venta 300 por 67.000, 20 millones 100. 20 millones 100. Margen de contribución 11 millones 400. 11.400.000. Claro. Menos el costo fijo. Costos fijos 35 millones. 35 millones. Una pérdida de 23 millones 600. Tenemos una pérdida 23, sí, Sí, 600. 600. Por lo tanto,
Cuando dice determina la utilidad bruta, no hay utilidad, hay pérdida. F. Determine cuántas unidades debe vender para obtener una utilidad de 4 millones de pesos antes de impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es a los costos fijos totales sumar los 4 millones, es decir, costos fijos totales más utilidad serían igual a 39 millones. ¿Ya? Por lo tanto, esos 39 millones los divido por los 38.000 y me va a dar la venta requerida serían 39 millones dividido por 38.000 1026,32 o lo que es igual a 1027 unidades. ¿Ya? G. Determine cuántas unidades deben vender la empresa para obtener una utilidad después de impuestos de 3 millones. F. G. Si yo tengo que tener una utilidad de 3 millones después de impuestos, lo que tengo que calcular es cuál es la utilidad antes de impuestos. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, si la utilidad neta después de impuestos eran 3 millones y la tasa de impuesto es del 25%, lo que tengo que hacer para determinar la utilidad neta antes de impuestos, utilidad neta antes de impuestos es los 3 millones dividido por el 75%, y esto es 4 millones. Pero, como en el punto anterior le habíamos dicho utilidad neta antes de impuestos 4 millones, la respuesta está aquí. Debe vender 1027 unidades. Facilito, ¿no? H. ¿Qué dice el H? Determina un nuevo punto de equilibrio si se aumenta el costo variable en un 10% y los costos fijos disminuyen en un 10%. Ya. Gracias. Por lo tanto, ¿ah? Los 3 millones, ¿de dónde salió? ¿Eso? El ejercicio. Dice, determine cuántas unidades debe vender la empresa para obtener utilidad antes de impuestos de 3 millones. ¿Sí? H. Determine el nuevo punto de equilibrio si se aumenta el costo variable en un 10%. ¿Cuánto es el costo variable? Costo variable va a ser igual a 67.000 más el 10%. Es decir, va a ser el costo variable, va a ser igual a 67.000 más 6.700, ¿sí o no? Sí. Y eso nos da... ¿Cuánto? 73.000. 700. 73.700. El costo fijo es 35 por el 10%. 35 millones menos 3.500.000. ¿Sí o no? Sí. Y nos queda 31.500. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por lo tanto,
Cuando la pregunta es, determina el nuevo punto de equilibrio. El precio de venta, margen de contribución unitario, va a ser igual al precio de venta, que son los 105.000 menos 73.700, y eso es igual a ¿cuánto? 31.300. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio en unidades va a ser igual a los 31.500.000 dividido por los 31.300, y eso es igual a 1006 unidades. 1. Yo puse 1007. No sé, luego. Es que era 1006,3 y algo. Aquí hay una controversia. Tenemos 31.500.000 dividido 31.300, 1006,3, o lo que es lo mismo, porque no podemos producir 0,3 unidades, 1.100. El punto de equilibrio financiero va a ser igual a 105.000 105 millones 670.926. Ah, ya, es que usted lo hizo por 1007. Yo lo calculé con todos los decimales. Nada más. Pero la diferencia es mínima. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Se dan cuenta? Sí, ¿cuál sería la recomendación? Porque dice que Ah, perdón. Digo, Pero es que esa es mi recomendación, no necesariamente tiene que ser la de ustedes. ¿Cuál era? ¿Cuánto era la situación original? Veamos. Voy a poner aquí la situación original, ¿verdad? La situación original es que nosotros teníamos La original es 921 922 unidades, y acá teníamos 1007. Y el punto de equilibrio es 105 millones y allá son 96 millones. La pregunta es, ¿cuánto más estoy vendiendo? Mi punto de equilibrio, 85 unidades. a ver, mi punto de equilibrio se fue es el punto de equilibrio original, ¿verdad? Sí. Pero ahora tenemos una variación en 86 unidades. sí. El costo variable aumentó y el costo fijo disminuyó. Por lo tanto, nosotros quedamos con un punto de equilibrio de 1007 unidades. Pero ¿qué pasó finalmente con los costos? ¿Cuánto disminuyeron los costos? Los costos subieron. Perdón, el costo. perdón. ¿Cuánto aumentó el costo variable? 6.700. ¿Ya? Pero en términos numéricos, 6.700. 6.700. ¿Ya? ¿En cuántas unidades? ¿En números? ¿Cuánto es eso?
Los costos aumentaron 6.700 pesos, ¿ya? Y las unidades aumentaron a 1.007. ¿Cuánto aumentó en términos monetarios? 6 millones 746 900. ¿Cuánto disminuyeron los costos? Los costos variables aumentaron 6 millones 746. Los costos fijos, ¿cuánto disminuyeron? 3 millones 500. Por lo tanto, tuvimos un aumento, una disminución de costo. ¿De cuánto? 3.246.900. Lo que se tradujo en que mi punto de equilibrio aumentara de 922 a 1.007, y en términos monetarios de 96 millones a 105. La pregunta es, ¿me conviene o no me conviene? Porque ahora mi punto de equilibrio lo tengo acá. ¿Me conviene o no me conviene? No, porque igual el costo. Dale. No, porque igual el costo de venta es mayor, a pesar de que aumenta las ventas. La disminución en los costos fijos no es capaz de soportar el aumento de los costos variables. Por lo tanto, mi recomendación sería seguir el lado institucional. Va a ser más baja que en el caso anterior. A la larga va a ser más baja. ¿Por qué? Porque no estoy siendo capaz de absorber todo el alza. ¿Se entendió? Yo me fui por ese lado. Pero, a ver, Y en ese caso A ver. tendría que subir el precio. ¿perdón? En ese caso tendría que subir el precio porque eso tiene que. Tendría que subir el precio, pero para eso tendría que asumir cómo está la competencia. ¿Cuál es su punto? No, es que va a ser muy ¿No importa? largo y voy a enredar a los compañeros. Yo lo saqué por precio del punto de equilibrio, por los valores actuales y los nuevos valores. ¿Y qué resultado le dio? El anterior, mayor utilidad que el nuevo punto de equilibrio en O sea, en el fondo llegó a la misma conclusión. Pero usted lo analizó desde el punto de vista venta. Yo lo analicé desde el punto de vista costo. Y como la venta y el costo tienen directa relación, ¿ya? Bien. Se agradece. ¿Dudas? ¿Ya? Esto es música. Magia. Esto es lo que nos interesa. Ser capaces de dar una recomendación. Ser capaces de asesorar al cliente. ¿Ya? Y por lo bueno salir en la foto. ¿Me voy a creer que si no es porque ustedes subieron la imagen de ahí? Yo nunca me había visto en la grabación. nunca las veo. ¿Ya? Ya, chicos, ¿puedo borrar? Porque aquí voy a hacer un poquito más extenso. ¿A qué hora partimos la clase? A las 10:20. 10:20, 10:44, 24 minutos. Para llegar hasta aquí. O sea, ¿se dan cuenta? No es difícil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La receta. Anotar los datos, anotar lo que le están pidiendo, anotar la fórmula de lo que le están pidiendo y anotar después los valores y sacar los resultados. Yo los primeros pasos me los salto porque llevo años haciendo esto. ¿Ya? Pero ustedes están partiendo. Tienen que hacerlo paso a paso. ¿Ya? Ya, aquí voy a borrar.
Sí, no, tampoco. ¿Ah? ¿Estaba... No. ¿Teníamos discrepancia? No, es que con la que quiere. Ah, ¿No te dio? veamos. Veamos. Se propone contratar a un especialista técnico, el cual aumentaría las ventas en 50 unidades. Significa que él va a vender 50 unidades. ¿Ya? Analice la situación de acuerdo a los siguientes criterios. Realice los cálculos sobre la base de la situación original. ¿Ya? Por lo tanto, todos los puntos anteriores no importan. Sueldo fijo de 3 millones. Por lo tanto, la situación original que nosotros teníamos eran... ¿Cuánto era el punto de equilibrio? 9.22, ¿verdad? Ok. Tenemos ingresos por venta, tenemos sueldo fijo, ¿verdad? Sí. Los ingresos por venta serían... Ingresos por ciento. Ah, no, perdón. Esta es la situación actual. Los ingresos por venta serían... 102.060.000. Son los 105 por los 9.22, ¿verdad? Ay, perdón. No, No, 2.060.000. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son? ¿Los costos directos? No, el precio de venta serían 105. Sería 105, los otros son 96.710.526. Por 9.22, 96.810.000, ¿o no? 96.810.000. Costo de venta, 61.710.000. 526. ¿Están de acuerdo? Porque yo no lo pongo porque por los 161 millones 74. A ver, ¿cuánto eran? 67.000. Por los 9.22. 61.774. Sí. Sí, ese sí. Ese es el Que me hacen mentiroso, me mienten. Ese es el ¿Por qué me mienten? pero con el simple equivalencia de dar Tenemos entonces 61.774.000 cerrado, ¿verdad? Sí. Y eso sería entonces menos 96.810. 35 millones. 36.000, ¿sí o no? Costos fijos totales 35.000. Por lo tanto, esto me deja una utilidad de 36.000. ¿Por qué? Porque eran 921 puntos y algo. ¿Ya? Esa es la situación actual. Situación 3 millones, costo fijo. ¿Sí o no? ¿Cuántos serían los ingresos por venta? Pero aumenta la venta. Pues. Aumenta la venta, bien, por lo tanto la venta nueva, la venta estimada serían 972 unidades. ¿Cuánto sería eso? 112.60. Tenemos 972 unidades por 105.000 y eso me da 102.000. 102.060.000. ¿Está bien? Sí. Costo de venta sería 972.000 por
67.000. Y eso sería 65 millones 124. 65.124.000. Margen de contribución 36 millones 936. 36.936.000. Costos fijos 38 millones. 38 millones. ¿Por qué? Porque dijimos que los 3 millones eran costo fijo, por lo tanto se aumenta al costo fijo inicial o el costo fijo de la situación actual serían 38 millones. Por lo tanto, nos queda una pérdida en este caso de 1.064.000. 1,064. ¿Cuál es la ciencia de este ejercicio? Primero, saber en cuánto se va a modificar nuestra renta. Y se aumentan los costos variables, ¿ya? Y los ingresos por venta también aumentan. Y aquí en este caso estamos cambiando los costos fijos. Caso 2. ¿Cuál era el caso 2? Que los costos 2 millones 2 millones de sueldo fijo. fijo más 10% sobre las ventas. ¿Ya? Ya. Sería El ingreso por venta es... Primero, tenemos que calcular cuáles son las ventas o los ingresos por venta de esas 50 unidades. ¿Ya? Entonces, las 50 unidades por 107.000, no, perdón, 105, eso me da 5 millones 5.250.000. 5.250.000. Por el 10%. por el 10%. Y a eso le calculo el 10%, por lo tanto la comisión 525. sería 525.000 pesos. No te da eso. Y esto es fijo, variable, Variable. variable. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles serían mis ingresos por venta? Serían los 65, 124. ¿Hola? Ingresos por venta. Serían los 65, 124 más los 525. Serían 65 millones 640. ¿Los ingresos por venta? Ah, no. No, el mismo. 102 millones 160. Los ingresos por venta siguen siendo los mismos porque no hemos variado el precio. Sí. Serían 102. ¿Ya? Costo de venta serían, 65 millones. Los 65, 124. ¿ya? Los 525. Perfecto. 65 millones 649. 65 millones 600. ¿No te había dado tanto? ¿Cuánto es? Serían los 20. 525 más 65, 65 millones 649.000. Sí, 65, 649. Y esto me da un margen de contribución de 36 millones 411 mil. 36 millones 411 mil. 411.000. Costos fijos, 37 millones. que serían los 35 más los 2 millones. Esto me da un resultado Menos 589.
Tercer punto. ¿Cuánto era? Sueldo variable. Sueldo variable de 1.500.000. 1.500.000. ¿Cómo está el sueldo variable? Solamente le tengo que sumar los costos variables. En este caso serían ingresos por venta, que serían 102.060 más, perdón, menos los costos variables, que serían ahora 66.624.000. margen de contribución 35.436.000. ¿ya? Costos fijos 35 millones. utilidad neta ante impuesto. 436.000. ¿Cuál sería el comentario? Que la situación 3 es la que conviene. Pero ya, ok, es lo que conviene. Si tenemos una con un peso que nos da por superior, Sí, nos conviene. Ya, recuerden que cuando analicen proyectos, si el BAN les da 1, ya el proyecto es viable. Pero una cosa es que sea viable y otra que sea conveniente. ¿Cuánto es lo que estoy aumentando respecto a mi utilidad original? 400.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué porcentaje estoy aumentando? Si 36.000, si tenemos 36.000, 121%. es el 100%, 436.000, ¿cuánto es? 121%. No, no puede ser. Mucho más. Serían 43.600 dividido 36. 1.211. 1211. Y si le resto 100, 121%. ¿ya? O sea, estoy aumentando más de 10 veces mi utilidad con este tipo de... Tenía 11 veces. 36.000, 11 veces. ¿Ya? De 36 a 436. Harto. Ah, no son 436.000, ¿ya? Nada más. ¿Y si son dólares? Son miles de millones. Ah, Miles de millones. claro. Por lo tanto, cuando nosotros analicemos estos conceptos, analicemos desde el punto de vista porcentual. ¿Nos conviene? Sí, nos conviene. La alternativa 1 no, la alternativa 2 tampoco, y la alternativa 3 sí nos conviene, Porque hay una utilidad. porque tenemos utilidad. Es más grande que la de... ¿Ya? Y si lo analizamos es bastante mayor que la utilidad original. Ya. Y la última era básicamente un juego. ¿Ya? No, espérate. Está grabando la Voy a mandarlo. ¿Ya? Pero está grabado ya, por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Y la última dice que un competidor llega a un precio de 95.000 unidades monetarias. La pregunta es, ¿qué ajustes tengo que realizar?
para llegar a ese precio. Matar el objetivo. ¿Se acuerda al empresario de Concon que mataron? La ¿Cuántas cosas son? Sí, fue por eso. Fue por los terrenos. ¿Ya? Sí. Y esa persona yo la conocí, no le voy a decir que tuvimos una charla juntos, no, porque le cae el mando. Entonces, terrible. Profe, pero ahí dice que teníamos que hacer cálculos con las situaciones que él presentó en los otros ejercicios o las que nosotros proponemos. La que ustedes propongan. Ah, ya, ahí está detenido. Había que bajar el costo variable, conseguir un descuento en el costo variable, ¿Ya? Veamos, para no bajar más que veamos, ¿qué es lo que yo sé? el costo ¿Qué variable. datos yo sé? El costo variable son... ¿Qué tiene el precio de venta? ¿Ah? Tenemos precio de venta. Precio de venta. ¿Qué precio de venta? El nuevo, ¿ves? ¿Ah? El nuevo. Ya. Precio de venta es 95.000. Costo de venta, si yo sé que tengo que bajarlo, o sea, si yo sé que tengo que llegar a un precio más bajo, sé que tengo que el costo de venta tengo que bajarlo. Y el costo de venta está compuesto por costos fijos más costos variables por Q. ¿Sí o no? ¿Cómo sería la Entonces yo sé, por otro lado, que tengo el precio de venta por Q va a ser igual al costo fijo más costo variable por Q. ¿Sí o no? ¿Pero qué sé? Por ejemplo, que el precio de venta que yo quiero llegar son 95.000. Q es igual al costo fijo. Veamos el costo fijo, que son 35 millones. Más costo de venta por Q, costo variable Q. Tenemos 95 menos costo de venta de Q es igual a 35 millones. Entonces tengo un problema. ¿Cómo es? ¿Cuáles van a ser mis Q? factorizar? ¿Pero cuáles van a ser mis Q? Porque aquí tengo dos variables, costo de venta y Q. ¿Cuáles van a ser mis Q? Se reúnen con las unidades que teníamos sacadas del punto de equilibrio. Pero aquí ese punto de equilibrio no me sirve. Pues. Venga, Juan, dele. ¿Puedo calcular mi Q? Sí. ¿Cómo? Dígalo. Perfecto. Tengo
tengo un nuevo precio de venta, que son 95.000. Y tengo el costo de venta, que ya lo conozco, que son 67.000. Por lo tanto, sé que mi nuevo margen de contribución va a ser de... ¿Cuánto va a ser? 28.000. 28. Por lo tanto, La costa fija dividido por el margen de contribución. ¿cuánto es el costo fijo? 25. 35.000 dividido por los 28. Por lo tanto, eso es 1.250, que va a ser mi U. Por lo tanto, tengo 95.000 por 1.250 menos el costo de venta por 1.250 va a ser igual a 35 millones. ¿En dónde? Menos costo de venta por 1.250 va a ser igual a 35 millones dividido la multiplicación de sobre eso. 35 millones menos 118, 750.000. ¿Ya? ¿Y eso me da? 83.750.000 menos dividido por menos 1.250. Y esto va a ser el costo variable. 67. ¿Cuánto da? 67. 67.000. Me dio el mismo costo variable. Sí. Oh. No podemos bajar. No más. ¿Ya? Veamos, 95.000 Q es igual a, No, serían los 95 espérenme, 25 millones más costo variable. Costo variable son 67.000 Es que se puede bajar el... Q. Esto nos quedaría en 28. Q es igual a 35 millones. Q serían 1.250. ¿Y si se baja el precio de venta? Los 105 menos... Sí, pero debiéramos tener una baja. Contra los 95 actuales, pues ahí se produce una diferencia y después podemos nivelar, ¿no? Manteniendo el mismo costo variable. No, hay algo que estamos haciendo mal. Yo creo que ahí se puede bajar y se la diferencia. Pero el precio de venta lo toma por el de la competencia. Sí. Pero queremos bajar el precio de venta de nosotros. Los Sí, 65. por Por eso, lo que pasa es que quiero llegar al
costo variable. Quiero llegar al costo variable, por lo tanto, Teniendo un precio de venta. si yo tengo los 95.000 por Q, eso tiene que ser igual a los costos fijos, que son 35 millones, más el costo variable por Q. A ver. ¿La calculadora? No, ni el teléfono. Tenemos. Queremos llegar a los 95. Tendremos que tomar los 105. Precio de venta y el costo variable son 67.000. Para tener un... Pero no sé cómo. X, que es lo que quiero bajar. Entonces el precio de venta no tendría que ir ahí. 95.000 por Q tiene que ser igual al costo fijo, que son 35 millones, más el costo variable, que lo desconozco, por Q. Si yo tengo 95.000, Pero, profe, profe, nosotros tenemos, como dice mi compañera, nosotros tenemos el precio de venta de 105.000. ¿Ya? Vamos a bajar los 95. Claro, ahí tenemos que bajar los Ya, 95. sí, porque nosotros lo estamos bajando automáticamente 10.000. ¿Ya? Pero tendríamos que calcularlo por 105.000 actual para llegar a la cantidad de costo variable, para poder bajarlo. Pero ahí estábamos en... En 105.000 el precio de venta de nosotros. ¿Ya? Y nosotros lo estamos calculando por las unidades que vende en la competencia, 1250. Nosotros Y ahí tendríamos, bajaríamos el costo. nosotros tendríamos que ver el costo variable para poder bajarlo. ¿Ya? ¿Y cómo vemos el costo variable? Por eso lo digo, no debería ser tomarla como 105. El precio de venta. ¿Qué dice el precio? El precio de venta ya no estamos bajando a 95.000. A ver, veamos. Porque no. Ya, no ok, tengo usted costo dice variable aquí bajado. 105.000. Pero no lo corre. No, A ver, no, ahí. es que por eso digo, se supone que nosotros vamos a bajar los costos variables. Ay, Dios mío, no me dejan borrar. Ya. Nosotros tendríamos que bajar 57.000. Veamos, a ver. Te dice bajar aquí, directamente. Por eso digo, lo lógico sería bajar 57.000. ¿Ya? Y con eso nosotros podríamos tener un precio de venta de 95.000. ¿Cierto? No lógico. O sea, a simple bits. ¿Ya? Sería costo de venta, sería los 3.500.000, 35 millones, más 57.000 por Q. Sí. ¿Sí? Y eso debiera ser igual a los 95.000 por Q. Eso me está diciendo, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? Entonces tendríamos 95 menos 57 serían 28, 38, ¿o no? No, sí, 38. 38.000 Q igual a 35 millones. En donde Q serían 35 millones dividido 38. 921. 921, 05. la misma 922. No. 921.
Ah, no, te me dijo 105, ¿verdad? 105, sí. 105.000, ya, ahí nos varía la cosa. 57 menos 105 menos 57, Son 48. 48.000. Sí. Entonces tenemos 35 millones dividido 48, Son 739. 729 unidades. Son 730. Porque 730. 7,16. 730. Y si yo esas 730 las multiplico por el precio actual, que serían los 95.000, $69.350.000. tenemos ingresos por venta 69.350.000, 350. costo de venta 57 por los 730, $41.610.000. 41.610.000, ¿ya? Y 27.740. 27.740, y el costo fijo Da, el costo es 7.260.000. son 35 millones, da 7.260.000. Por lo tanto, esa solución no nos sirve. ¿Qué otra solución podemos tener? Lo que pasa es que siempre que bajemos los costos variables y mantengamos el costo fijo, vamos a ir más pérdida. El costo, sí. Tenemos que- ¿Qué otra solución nos queda entonces? Bajar el precio de venta. Bajar el costo fijo. ¿Cuánto tenemos aquí? O el precio de venta. Tenemos 7.260.000 en contra. No, pues si ya bajamos el precio de venta, si tenemos que llegar a 95.000. O sea, ya estamos bajando el precio de venta a 95.000, por lo tanto tenemos que bajar ¿qué? Ya vemos que bajando solamente los costos variables No sé. no sirve. Hay que, ¿Cómo podemos bajar el costo fijo? o sea, dependiendo de qué esté compuesto el costo fijo. Claro. Despidiendo un trabajador. Puede ser arriendo, Eficiencia. básico, trabajadores. Bueno, datos Ya. administrativos. Sueldo administrativo. ¿Ya? Pero finalmente no tenemos que. ¿Cuál sería la argumentación entonces? Bajar los costos. Para llegar al mismo precio de venta hay que bajar costos. Bajar en este caso sería bajar el precio de venta a la misma proporción de los costos fijos, Ya. o bajar los costos fijos en una mayor proporción. ¿Ya? Porque aquí estamos hablando de cuánto, 67.000. Con 730 casi. ¿A cuánto bajar los costos fijos? En 10.000, en la misma proporción. Sí, Por lo tanto, bajar uno a uno no nos sirve. Tenemos que conseguir un mayor descuento a los proveedores. Supongamos que y ya estábamos consiguiendo harto. ¿Cuánto son 10.000 pesos sobre los 67? En términos de porcentaje. O sea, bajamos un 15%. Harto. No creo que haya proveedor que me aguante tanto dinero. Por lo tanto, tenemos que entrar a explicar por los gastos, costos fijos. Buscar un arriendo nuevo. Dependiendo de cómo esté desglosado el costo fijo, se podría que eso evaluar no, que eso no lo tenemos. se podría evaluar qué es más recomendable. Exactamente. ¿Qué hora es? 11:20. 11:20. Ya, nos queda justito igual. Cuando
¿Me dicen cuánto puedo ahorrar? Es que esto se va a subir. Vaya. Para allá abajo. Va a ser la última. 1 menos la concesión. Ay, que hay que cambiar la La empresa industrial y comercial Entre Lagos produce y comercializa 3 productos de acuerdo al siguiente detalle. Un producto A, un producto B, un producto C. Unidades vendidas. Tenemos 2.500, 1.700, 4.500. Precio de venta 500.000, 2.000. No sé, no se movió el boli. Costo de venta Ah, no soy yo. Y el video. 400, 600, 700. Ya. Se mide. Ah, y los costos fijos nos dicen. Vamos a ver acá. Costos fijos totales igual 1.300 millones. O sea, 1.300 millones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar el porcentaje de participación. Ya. Por lo tanto, ¿cuántas son las unidades totales? Serían las unidades, los 2.500. Dividido por 3.400. ¿Cuánto sería eso? La totalidad de la unidad. ¿Cuántos son? 3, 7, 8, 8, 700. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, el porcentaje de participación serían Serían los. Dividido por los 8.000. 0,2. 0,285. ¿ya? ¿La B? Profe, ¿vamos a sacar ese? 2.500 dividido por 8.700. 0,19. ¿Cerrado? 195. ¿Por qué no me lo dan porcentaje medial? Mejor 28,70. Y 3. Ya. 13. 19,54. Esto sería 500 dividido por 500 dividido 51,72. 28,74. Y el otro 51,72. 51,72. ¿Ya? Margen de contribución unitaria. Margen de contribución unitario. Serían los 500. Margen de contribución unitario. 100. Serían 100. precio de venta menos costo de venta. Claro. Tenemos 100, 400 y 600. Margen de contribución ponderado es el margen de contribución unitario por el porcentaje de participación.
Acá tenemos 28,74. Profe, en la C serían 800. ¿Perdón? 800, no 600. ¿A dónde? En la C. Va. Tienes razón. Serían 19,54 por 78,16. Sí. Y el último sería 51,72. 41,38. ¿Sí o no? Por lo tanto, tenemos un total de 148,28. ¿Ya? Que es la suma de los márgenes de contribución ponderados. Pero, a ver. ¿Da más? No, son 2.500 unidades, ¿cierto? Dividido por 8.700. Por 100. Son 28,74. ¿Ya? Ya. 2.700 unidades dividido por 8.700 dan 0,19 por 100. Son 19,54%. Ahí está, sí. Ah, ya. Y si no tiene, no pasa nada. Ya, estamos. ¿Estamos? Ya. Y esa, la ponderación finalmente me va a dar 148,28. Ese es el margen de contribución ponderado. Chao, profe. Chao. Profe, Profe, ¿cómo está? el margen ponderado, ¿cómo lo sacó? Profesor, El margen de contribución ponderado es el margen de contribución por el porcentaje de participación. Y después el porcentaje, el margen de contribución ponderado de la mezcla es la suma de cada uno de los márgenes de contribución. Perdón, ¿me puede repetir la fórmula? ¿Cuál? La del ponderado. Es el margen de contribución ¿Ya? por el porcentaje de participación. profesor, el C a mí me da 413,76. No sé por qué le dio 41. No, no puede ser. Sí, pues sí, es como porcentaje, por 51,800. 800 por 51,72%. 51,72%. Profesor dividido era multiplicado. 413,76. Tenemos El margen de contribución ponderado. 51,72. Ah, puede ser. Por El margen de participación. ¿Qué porcentaje? El porcentaje se saca 800 por 72. son las unidades dividido por la unidad. 41,37. 413,76. 41,38 porque lo aproximé. Ah, ya. ¿Ya? Por eso. Ya. Tenemos entonces el margen de contribución ponderado. Ahora tenemos que sacar Ah, ¿ya? El punto de equilibrio en unidades. De participación. Y el punto de equilibrio en unidades, en este caso, punto de equilibrio en las unidades de la mezcla son los costos fijos dividido por
Margen de contribución. margen Por eso. de contribución Unitario. ponderado, unitario ponderado. Punto de equilibrio de la unitario de la mezcla. Por lo tanto, serían 1.300.000 dividido por 148,28. ¿Y eso es igual a? Profe, Ujú. Dígame. En el último me da 400. ¿Cuánto? En el 6, 413,76. Perdón. 13,76. Ahí sería. Entonces tenemos 28,74 más 78,16 más sería 106,9. No, por eso Cuatro. malo todo. 413,76. Ahí sí. 520,66. Ahí sí. Ahí sí. Me he puesto mal. 520,66. 66. Entonces esto acá serían 520,66 y eso sería igual a 1.291.471. y 520,66, 2.497 unidades. Claro. 2.497 unidades. Ahora, ¿cómo están compuestos esas 2.497 unidades? Porque esta es la mezcla total. Tenemos que multiplicarla por la participación. Por lo tanto, la mezcla, las unidades en el equilibrio, van a ser 2.497 por 28,74. 2.497 por 28,74% serían 714 unidades, perdón, 718 unidades. $2.497 por Profe, ¿qué puso allá? ahí las unidades en el equilibrio por cada una de las mezclas. 2.497 por 19,54%, 488. Y las otras serían 718 más 488 menos 2.497, 1291. 1.291. Profe, ¿se sacó? Toma la mezcla. Tomé la mezcla, 2.497, y apliqué cada uno del porcentaje. Ya. Y desde el punto de vista del equilibrio financiero, Se toman los totales multiplicados por... se toma las unidades en el equilibrio por el precio. En este caso serían 718 por 2.500, 1.795.000. Segundo caso serían 1.700 por 488, 829.600 y 1.291 por 4.500. 5.809.500, lo que me da un total de 8.434.100.
equilibrio financiero. ¿Mm? El punto de equilibrio financiero. 834.100. ¿Lo leo? Profe, ¿qué hizo al final No lo ahí? entendí. Punto de equilibrio financiero, multiplico la unidad en equilibrio por el precio. Por el precio de ¿Ya? Y después cuando tienen todas estas multiplicaciones, lo suma para el lado y le va a dar el punto de equilibrio financiero de la mezcla. ¿No? Profesor, Y si pero- dice como hay que En el veno, ¿Quién entiende? en el veno no me da igual. ¿Cuál? 488. Porque son 2.497. ¿Cierto? Los 2.497 que le dio el ponderado. ¿Ya? Por el 78,16. ese es. No, 19.54, que es el porcento. Sería ahí el total Que de la, el precio los de equilibrio 2.497, que sería el punto de equilibrio no que da ya es de la un mezcla gasto multiplicado por el porcentaje de Se participación. de venta dividido por el margen de solución. No. Profe, ¿cómo se acaba el último financiero? El punto de equilibrio financiero calcula el ¿No es el último. mismo que el monetario? Sí, el mismo. En base Pero a- recuerden que hay dos formas de sacarlo. La primera es a través del el porcentaje, que sería los costos fijos divididos por el margen de contribución porcentual. Esa es una. Y la otra fórmula es las unidades en el equilibrio por el precio de venta. ¿Ya? Profe, ¿cómo se acaba el equilibrio financiero? Los 718 ¿Ya? multiplicado por el precio de venta. Eso mismo, sí. No, por la No. mitad. A ver. Es que yo lo tenía así también con el precio de venta y no me da ese resultado. ¿Cuál? El equilibrio financiero. 2.500 Pero esas son las unidades. por profe. 718 Por eso, son las unidades. en el equilibrio. Tendría que ser los Serían 2.497. los El porcentaje. 718 multiplicados. Sube para acá. ¿Cuánto le Tendría que ser da? los 718. Sí, no, es que la otra vez lo hicimos así, se multiplicó, Claro, en este pero caso, el el precio total multiplicado por el precio de venta. En el otro ejercicio. No, 718. 718 Por 500. 2.500. Ah, No, son por el unidades. precio de venta. Por Esas los son unidades. Ah, me equivoqué de línea. Ya, ok, ya. Esto de llegar a Billy. Terrible. Ah, no, no pasa. Yo me considero que- Ya, serían. ¿Ah? Yo decía, ¿por qué no me pasa? Por eso. ¿Ves? No, sí, está bien. 718 por 500 son Tenía 718, 359. 359. 359.000. Claro. Mil por 488 tenemos 400. Perdón. Soy clases. ¿Aló? No, estoy en clase todavía. Estoy en clase todavía. Ya. Dijimos entonces 488.000. Y acá tenemos el precio neto son 2.000 por 1.291. Claro. 2.582.000. ¿Ya? 2 millones. 582.000. Por lo tanto, esto nos da 3 millones 429.000. cerrado, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces teníamos el 1.300.000 dividido los 520.66 son 2.497 unidades. Claro. Ya. La segunda pregunta decía, estime los resultados con una utilidad antes de impuestos de 12 millones y medio al
los costos fijos debo sumarle 12 millones y medio y dividirlos por el margen de contribución. En este caso serían, la pregunta B, serían costos fijos totales más utilidad, serían 1.300.000 más, ¿cuánto dijimos? 12.500.000. Estos serían 13.800.000 partido por 520,66 y eso nos da una nueva mezcla de porque la segunda pregunta dice estime los resultados con una utilidad antes de impuesto de 12 millones y medio. Entonces considero los 12 millones y medio, costos fijos más la utilidad serían costos fijos 1.300.000 más la utilidad de 12 millones y medio. Ah, ¿sí? A esta altura del día. Y esto nos da entonces 26.505. 26.505. Esa sería la nueva mezcla. Para obtener cuánto es lo que tengo que calcular por cada una, tengo que multiplicarlas por el porcentaje de participación. Y esas unidades multiplicarlas por el precio de venta para obtener un punto de equilibrio financiero. Y la última, como nos dice, estime los resultados por una utilidad neta después de impuesto de 8.500.000 con una tasa de 35% de impuestos. por lo tanto aquí lo único que tengo que hacer es este mismo procedimiento, pero la nueva utilidad neta antes de impuestos va a ser, ¿cuánto era? ¿8 millones y medio? Claro. 8.500.000 Pero dice. dividido 0,65, ¿no? Sí. 8.500.000. Y eso nos da como 9 millones, 11 millones 3, 13 millones, ¿cuánto? 926. Entonces a esto le tengo que agregar el 1.300.000 y serían, la letra C, serían 14.376.926 dividido por 520,66. ¿Y eso nos da? ¿Ah? Es 23. ¿Mm? Es 23. Se le puso 26. Me dictó 26 ya. Se le puso 14. Pero no, es la suma de los 13 más el 1.300.000. ¿Y eso nos da? 27.613. Ya. Y ahí tienen que sacar después las unidades desde el punto de vista. Las unidades, tienen que sacar las unidades de la mezcla y después las unidades de la. Ya. Los 8.500.000 que están. O sea, hice la misma fórmula que tenemos nosotros. No, el que ese. Pero el profe le hizo más, no sé, le hizo como dos cosas. Mira, en la letra C tienes que poner los 1.300.000 más los 8.500. No, para los 1.300.000. ¿Tapado? ¿Qué utilidad? ¿Dónde? No, pues